aparte de los reportes que le estaban diciendo de todos los vendedores. Me puso análisis final, no sé qué es eso entonces. Entregar su trabajo es hablar con la persona y decirle esto hizo y aquí está, ¿no? ¿Cuál análisis? Porque si la van a poner a trabajar no va a poder salir ni hoy ni mañana. Análisis mis polainas. Cállate. No tiene que le pasó. Muy bien. Ya están entrando de nuevo. A ver, rápidamente. Voy a Classroom. Y a ver si ya recibí las tareas de los que dijeron que me lo mandaban ahorita. Tarea 1. Ver tarea. Me entregaron 4 ahorita. Odalis, hablé con ella. Daniel, hablé con él. Alejandro Olvera, hablé con él. Ariadna Guillén, ¿quién es? Entonces, a ver, Daniel, Alejandro Olvera y Odalis, le reviso con calma su tarea al rato, ¿ok? Por favor, no me estén correteando. Sí. Luis Eduardo Alquicira, borrador, devolver. Estoy devolviendo a Alquicira la tarea. Devolver. Ok. Alquicira, ¿ya recibiste la notificación de tu tarea? No, maestro, estoy también teniendo problemas con Zoom con Classroom de que no me envía muchas notificaciones. Tengo que entrar yo a ver. Bueno, checa, pero ya te puse el 8. A ver, Daniel. Ok, gracias. Daniel, ¿estás presente? Reviso al rato tu tarea, ya la recibí. Alejandro Olvera, ¿estás presente? Sí. Yo al ratito reviso tu tarea y espero que veas la notificación. Odalis, ¿estás ahí? Sí, profe. Al ratito reviso tu tarea. Pero hay alguien que no hablé con ella y me mandó la tarea. Ariadna Guillén. ¿Quién es Ariadna Guillén? Si no me dice ahorita quién es, no le voy a revisar nada. ¿Quién es? Es que no es posible, ¿no? Es que, profesor, dime. Anteriormente usted había enviado un video donde aparecían lo de los satélites y ese yo se lo envié. A ver, vamos a ver tu tarea, a ver qué, porque yo siempre pongo comentarios, a ver. Ariadna, no me habías mandado la tarea. Ahí está el historial. Entregada fuera de plazo hoy a las 4:03. No me lo habías mandado, Ariadna. Ahí está. Ahí sí ya no puedo hacer nada, Ariadna. La tarea era para el viernes, estamos a miércoles. Ahí sí lo siento mucho, ¿eh? Muy bien. Veamos. Dejo de compartir pantalla. Classroom tiene el control de todo. A mí no me pueden engañar, ¿eh? Muy bien. Entonces, el primer video nos habla de Tycho Brahe y Johannes Kepler. El segundo video es la continuación, es más corto, son 5 minutos. Pero son dos gentes muy importantes. ¿Qué dicen las 3 leyes de Kepler? Son leyes que nos explican cómo se mueven los planetas. Pero recuerden que los planetas son satélites.
Entonces, es importante. Son 3 leyes que nos dicen, la primera, por ejemplo, ¿qué dice? Que las órbitas alrededor del Sol no son círculos, son elipses. Y que el Sol está en uno de los focos. También, ¿qué me dice? Me dice que las velocidades son diferentes. Cuando está más cerca el planeta del Sol es más rápido, cuando está más lejos es más lento. La tercera me relaciona el tiempo de la órbita con la distancia al Sol. Él encontró una relación matemática. Y esas leyes son importantísimas. ¿Por qué? Porque son las leyes con las que funcionan todos los satélites artificiales que tenemos y que se han enviado al espacio. Por eso es tan importante este conocimiento. Y es de veras una gran coincidencia que se hayan conocido Kepler y Tycho Brahe. Ya se van a dar cuenta por qué. Les voy a leer un texto en el video que grabé de cómo fue el año en el que se conocieron Tycho Brahe y Johannes Kepler, que contribuyó al progreso de la humanidad. Les voy a pasar el video y quiero un resumen de ese video. ¿Estamos de acuerdo? El video dura 30 minutos. Entonces, prácticamente se va a comer todo el tiempo que tenemos de Zoom. Cuando acabe el video, apenas me va a dar tiempo para comentar algo y confirmarles la tarea, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y de todos modos, si no me da tiempo, de una vez les digo, hoy tenemos doble sesión y mañana tenemos también clase a las 4:10, ¿verdad? Entonces, corre video ahorita, media hora. El video está en mi canal de YouTube. Se llama Sobre Kepler y Tycho. Ahorita les voy a mostrar. Y entonces vamos a ver el video. Si me da tiempo, comento. Y nos vemos mañana a las ¿qué? A las 4:10 mañana. Ok. Comparto pantalla. Vamos a ver. Vamos a mi canal de YouTube. Ok. Veamos. Los que ya conocen mi canal saben que esta es la presentación. Vámonos a videos. Y es de los últimos. Aquí está. Sobre Kepler y Tycho Brahe. Dense cuenta que dura casi 30 minutos. Corre video. Yo aparezco en la esquina inferior derecha. Siempre que yo aparezca ahí es que está grabado. Hola. El tema de hoy es sobre Kepler y sobre Tycho Brahe. Dos astrónomos que coincidieron en el tiempo. ¿Quién fue Johannes Kepler? Fue un astrónomo alemán que estuvo viendo el cielo durante mucho tiempo y con sus medidas él se dio cuenta de que las órbitas de los planetas no eran circulares alrededor del Sol, sino que tenían una forma distinta. Simultáneamente, en Suecia, un noble, Tycho Brahe, pues tenía mucho dinero y su afición era ver el cielo. Él tenía muchos telescopios, se los podía comparar. Además tenía un castillo y tenía a gente a su servicio. Y él observaba todas las noches el cielo y tomaban medidas sobre las trayectorias de muchos astros, los planetas, el Sol, la Luna. Y durante años juntaron datos. En cambio, Johannes Kepler, realmente estaba muy limitado en sus medidas, pero con las pocas medidas que tenía, él veía que no podían ser círculos, porque la creencia era de que los planetas giraban alrededor del Sol en círculos. Entonces, él decía que no podía ser, pero no lo podía demostrar por falta de datos. Lo increíble fueron las coincidencias de la historia.
en Europa en esa época, donde estaban los dos viendo el cielo, pues había muchas reuniones de astrónomos en Europa y se veían en diferentes ciudades. Y por coincidencia en alguna de esas reuniones se vieron los dos. Se dice que cuando Tycho Brahe conoció a Kepler, pues quedó prendado de él por sus ideas y lo invitó a su castillo. Ya en su castillo, cuando vio Kepler la cantidad de datos que tenía Tycho Brahe, pues se fue de espaldas. Entonces le encargaron que viera los datos de Marte. Y fue muy importante también esa coincidencia, porque le pudieron haber dado datos de otros planetas. Pero Marte en especial es muy característica su órbita. Se parece mucho a la de un círculo. Entonces, pues Kepler empezó a ver las medidas, pero pues había un problema muy grande entre Kepler y Tycho Brahe. Pues que Tycho Brahe pensaba en una combinación de movimientos. Tycho Brahe pensaba que los planetas giraban alrededor de la Tierra y el Sol era el centro, una combinación de movimientos. En cambio, pues Johannes Kepler pensaba que no, que el Sol era el centro, pero que las órbitas no eran círculos. Entonces tuvieron problemas y pues Tycho Brahe tenía el temor de que con sus datos Kepler descubriera lo que él no quería. Así que le daba los datos muy limitados. Y eso pues a Kepler pues, lo tenía desesperado. Lo interesante de la historia que ahorita les voy a contar en una lectura es que estuvo un año Kepler en la casa de Tycho Brahe. Y bueno, en ese tiempo pues estuvo haciendo más mediciones con los datos y sí estaba llegando a lo que él quería, pero no podía ajustar las órbitas a alguna figura. Llegó a pensar que eran óvalos, pero un óvalo no es una elipse, que al final de cuentas fue lo que descubrió con los datos de Marte. Pero sucede que después de un año, también la esposa de Tycho Brahe, pues no estaba muy a gusto, ¿no? Con que Tycho estuviera dedicado a ver estrellas en las noches. Y luego, pues también Kepler. Kepler no era muy del agrado de la esposa de Tycho Brahe. ¿Por qué menciono a la esposa? Porque es muy importante en esta historia. A final de cuentas, después de un año que estuvo Kepler en casa de Tycho Brahe, pues sucede que falleció Tycho Brahe. Y la esposa de Tycho, pues corrió a Kepler de la casa. Pero Kepler le pedía los datos de su marido, pero no se los dio. Entonces, cuenta la historia que a final de cuentas, pues tuvo que robarse la información Kepler para poder terminar su investigación. Y a final de cuentas, con los datos que se robó, pudo ajustar las órbitas a elipses, en especial la de Marte. Entonces, pues realmente pues tiene mucha importancia todo esto, porque de ahí vienen las 3 leyes de Kepler, que veremos en otro tema. Pero son importantes para conocer las trayectorias de los planetas. Entonces voy a hacer una lectura sobre la historia común de ellos dos. Si al fondo están viendo la estatua que hay en Praga de los dos, porque fue muy importante la aportación de cada quien. Simplemente sin uno, pues no hubiera sido famoso el otro, porque los dos necesitaron de la información y del conocimiento de cada uno. Entonces voy a leer una lectura que se llama Kepler contra Marte. Voy a ir leyendo y comentando. Kepler contra Marte. A simple vista, Marte se ve como un punto de luz rojizo en el cielo entintado. Pero Marte es un planeta como la Tierra, un mundo por derecho propio.
Hace mucho tiempo se le consideraba un dios o un grumo de éter endurecido pegado a una esfera de cristal o una estrella vagabunda, tan distinta de la Tierra como se pueda imaginar. En cambio, para nosotros Marte podría ser un destino, el punto P de un viaje cuyo punto A podría ser nuestra propia casa. La historia de la transformación de Marte de punto luminoso en mundo distante, de lucecita lejana en objetivo al que se le puedan lanzar naves espaciales, es la historia de nuestro viejo conocido Johannes Kepler y de su intento de entender el movimiento de Marte. Y con este, el de todos los planetas. Esa es la introducción. Nos dice que Marte fue el inicio de el descubrimiento de que las órbitas de los planetas son elipses y que uno de los focos de esa elipse es el Sol. Luego viene aquí la parte donde llega Kepler al castillo de Tycho Brahe. Recuerden que Tycho Brahe era un noble noruego que tenía mucho dinero y se podía comprar muchos telescopios. En aquel entonces se vendían los telescopios a la gente rica nada más. Kepler tenía nada más uno, según recuerdo, pero Tycho tenía varios. Y evidentemente con la gente que tenía su servicio, pues hacía medidas todos los días, todas las noches más bien. Continúo con la lectura. Los misterios de la astronomía. En febrero de 1600, Kepler llegó al castillo de Benatsky, hogar del astrónomo danés Tycho Brahe, situado cerca de Praga. Venía huyendo de la persecución católica contra los protestantes de Gans, Austria, donde llevaba cierto tiempo dando clases de matemáticas y reflexionando sobre astronomía. Tycho era el astrónomo más reconocido y más rico de la época. Su castillo era una especie de instituto de investigación renacentista. Estaba lleno de instrumentos de observación astronómica muy precisos y de gente para operarlos y ayudar a Tycho a interpretar los resultados de las observaciones. Al llegar Kepler, de inmediato le asignaron habitaciones y un problema de investigación, el movimiento de Marte. Johannes Kepler tenía 28 años. Era tímido y torpe de movimientos, apucado e irascible, pero también era listo y lo sabía. Tanto se enorgulleció de que le asignaran el problema más difícil, que en un rapto de fanfarronería dijo que lo podía resolver en 8 días. Y se tardó 8 años a final de cuentas. El astrónomo Longomontanus, asistente principal de Tycho Brahe, llevaba cierto tiempo batallando con Marte cuando el recién llegado le arrebató el problema. O sea, fue el perdedor, ¿no? Le quitaron ese problema y Kepler fue el que lo resolvió. Llevaba cierto tiempo batallando con Marte cuando el recién llegado le arrebató el problema. Más tarde, Kepler escribió: creo que fue providencial que yo llegara precisamente cuando Longomontanus se ocupaba de Marte, porque solo Marte nos permite adentrarnos en los secretos de la astronomía, que de otra manera se nos ocultaría para siempre. Los secretos de la astronomía en el siglo XVII eran los movimientos de los planetas, que nadie entendía bien. Los predecesores de Kepler y también Kepler estaban convencidos de que las órbitas de los planetas debían ser círculos perfectos, en parte porque así lo pensaba Platón, filósofo griego antiguo cuyos preceptos astronómicos dominaron la Europa cristiana hacia bien entrado el siglo XVIII. Duraron muchos siglos las ideas de los griegos, aunque los griegos pensaban que el centro de la Tierra, el centro del universo era la Tierra, el sistema geocéntrico. Ya después se dieron cuenta de que no era la Tierra, era el Sol. Era el sistema heliocéntrico. Helio significa Sol. Así que heliocéntrico es con centro en el Sol. Pero se pensaba todavía que las órbitas eran círculos porque era lo divino.
lo divino era el círculo, pero Kepler fue de los primeros que retó esa teoría. Continúo con la lectura. Tycho y otros pensaban que los planetas giraban alrededor de la Tierra. Kepler creía, como Nicolás Copérnico 60 años antes, que se movían alrededor del Sol. Opinión que se conoce como heliocentrismo, de helios, que quiere decir sol en griego. Kepler contaba con que Tycho le entregara sin demora el rimero de folios, donde desde hacía años anotaba minuciosamente las posiciones que Marte iba ocupando en el cielo. Pero Tycho se resistía a cederle a Kepler el tesoro de sus observaciones de Marte. El astrónomo danés sospechaba que el joven usaría los datos de Marte para justificar su heliocentrismo, y en efecto, esa era la intención de Kepler. Tycho, en cambio, quería que todos sus esfuerzos sirvieran para apoyar su propia hipótesis acerca del movimiento de los planetas, según la cual estos giran alrededor del Sol, mientras el Sol gira alrededor de la Tierra. Ok, hace rato creo que lo dije mal, pero eso era lo que pensaba Tycho. Kepler se lamentaba de que el patrón le fuera soltando los datos como cuentagotas durante las cenas en el castillo de Benátky. Así no se podía avanzar. Luego sigue un párrafo que dice: 8 días, 8 años, 8 minutos. Kepler batalló con Marte por espacio de varios años, durante los cuales no le faltaron momentos de desesperación. En su melodramático informe de la lucha contra el planeta rojo, escribió: si tú, querido lector, ya estás harto de este método de cálculo, apiádate de mí, que tuve que repetirlo por lo menos 70 veces con gran pérdida de tiempo. No te sorprenderá entonces saber que ya hace casi 5 años que abordé el problema de Marte. Para entonces Tycho había muerto, y luego de un cansado toma y daca con los herederos del danés, Tycho Brahe, Kepler por fin se había apoderado de los datos de Marte. Aquí no mencionan en la lectura que se robó los datos, ¿no? Porque la esposa no quería dárselos. 8 días había dicho que tardaría en descifrar el problema. Al final le llevaría cerca de 8 años y sus cálculos ocuparían unas 900 páginas escritas con letra apretada. Un día, cuando pensó que tenía descifrada la órbita de Marte, Kepler decidió probar su hipótesis con 2 datos extra, 2 posiciones medidas por Tycho, 2 puntitos más que había dejado de lado hasta entonces. A ver, aparte de la lectura, ¿por qué dejó 2 puntitos sin procesar? Porque ya con sus medidas, él debía comprobar que funcionaban las órbitas que él había calculado. Y él dejó 2 puntitos, 2 datos sin procesar, y debía de coincidir con la trayectoria. Debía de predecir que llegaban a esos puntos en cierto tiempo. Continúo con la lectura. Había tenido una ocurrencia desesperada y revolucionaria: que el Sol no estaba exactamente en el centro de la órbita circular de Marte y que el planeta no se movía con velocidad constante. En una elipse hay partes en donde va más despacio y partes donde va más rápido el planeta. A ver, me voy aquí a una gráfica, aquí hecha con un tablero, y explico aquí con un dibujo. No va a salir muy preciso, pero para que entiendan. En una elipse, más o menos es así, disculpen la forma, hay 2 puntos que se llaman focos. Bueno, aquí en la parte
de este lado y en la parte de este lado va más rápido y en estas partes va más lento. Es el perihelio y el afelio. Pero bueno, eso no es tan importante en este momento. Sucede que Marte tenía una órbita muy cercana al círculo, que significa que los focos están muy pegaditos. Pero él pudo descifrar que era una elipse. Pero se dio cuenta que las velocidades eran diferentes, según el punto donde se encontrara. Muy bien. Continúo con la lectura. Hacía unos 2000 años que los astrónomos daban por sentado lo contrario. Kepler descubrió con asombro que sus cálculos y las posiciones de Marte recogidas por Tycho coincidían casi perfectamente. Ojo, ese casi es importante. Lo voy a leer aquí en la lectura. Casi, pero no del todo. La teoría y las mediciones diferían en 8 minutos de arco. Una diferencia de posición minúscula, comparada con los errores que los antecesores de Kepler acostumbraban a aceptar como si nada. Un círculo completo mide 360 grados y cada grado se divide en 60 minutos, de modo que hay 21.600 minutos en una vuelta completa. Si multiplican 360 por 60 les da 21.600. 8 minutos de arco es el ángulo que forma una moneda pequeña vista a una distancia de 10 metros, o sea, es mínimo. Pero Kepler decía, hay una diferencia, hay algo ahí. Kepler escribió, pero nosotros, a quienes la divina gracia concedió un observador tan meticuloso como Tycho Brahe, debemos agradecer este don divino y sacarle provecho. En adelante indicaré el camino hacia este objetivo guiándome por mis propias ideas. Porque de haber creído que podíamos pasar por alto esos 8 minutos, hubiera ajustado mi hipótesis adecuadamente. Pero como no me pareció posible hacerlos de lado, esos 8 minutos señalan el camino hacia la completa renovación de la astronomía. Kepler podía ser tímido y apocado, pero modesto no era. ¿Qué dice este párrafo? Que él desconfió de esa diferencia. Cualquiera hubiera dicho que eran errores mínimos de cálculo, pero no. Él dijo que no. Se dio cuenta, a final de cuentas, viendo ya con detalle todos los datos, que era una elipse, no un círculo. Sigo con el siguiente párrafo, que se llama ¿Qué tonto he sido? Como un buen científico moderno, Kepler se armó de valor y desechó todo su trabajo anterior sobre Marte, al ver que la hipótesis no se ajustaba a las observaciones. Por esos 8 minutos él desconfió y desechó un trabajo de años. Era una nueva manera de pensar. Antes los hechos se consideraban secundarios cuando se tenía una bonita teoría. Pero Kepler era distinto. Para él la naturaleza era el máximo juez. Las teorías, por bonitas que sean, valen poco si sus predicciones no coinciden razonablemente bien con la observación. ¿Qué decía Kepler? Que tenían que ser justos los datos con la teoría. Aunque fuera muy bonita, muy bien hecha, si los datos no coincidían, había que desecharla por otra teoría. Y así lo hizo. Continúo con la lectura. Y así escribió Kepler en su libro Astronomia Nova, la nueva astronomía. El edificio que habíamos construido sobre los cimientos de las observaciones de Tycho ha sido destruido. Es nuestro castigo por haber seguido los axiomas plausibles, pero en realidad falsos, de los grandes hombres del pasado. O sea que había que renegar de las ideas, principalmente de los griegos. El ataque decisivo a Marte lo llevó casi 2 años más
durante los cuales Kepler siguió tratando de ajustar la órbita del planeta al círculo. ¿Qué otra cosa podía hacer? Cuando todo hubo fallado, Kepler hizo acopio de valor y concluyó: la trayectoria del planeta no es un círculo. Se curva hacia adentro por dos lados y hacia afuera por los extremos opuestos. Tal curva se llama óvalo. Ojo, el óvalo no es una elipse, son diferentes figuras. La órbita no es un círculo, sino un óvalo. Adiós Platón. Adiós astrónomos de la antigüedad. Adiós Tycho. Incluso adiós Copérnico. Porque ese astrónomo polaco, aunque puso el sol en el centro, siempre conservó la hipótesis de que los planetas se movían impepinablemente en órbitas compuestas de movimientos circulares y uniformes. Kepler había empezado por abandonar la uniformidad del movimiento. Ahora abandonaba con arrojo la circularidad de la órbita. Pero aún no estaba todo dicho. Las órbitas no son óvalos. Kepler se afanó 2 años con su idea del óvalo. 2 años más. Quería encontrar una descripción matemática de esa figura. Cuando al fin la obtuvo, o algo que se le parecía, se convenció de que se había equivocado y desechó el resultado sin más. Otros 2 años de trabajo. Lo que sigue es una de esas maravillosas ironías del destino que le dan sabor a la ciencia. El resultado que rechazó Kepler cuando investigaba la posibilidad del óvalo era el bueno. Luego, para añadir sazón, Kepler dijo desesperado: ¿y si la órbita fuera una elipse? ¡Voilá! Los cálculos y las mediciones cuadraron a las 1000 maravillas. Tras 8 años de batallar y darse topes contra la pared, Johannes Kepler escribió: ¡ah, qué tonto he sido! El último párrafo del escrito lo voy a leer. La renovación de la astronomía. Por supuesto, si la órbita de Marte tiene autorización para no ser circular, y si ese planeta no se mueve a la misma velocidad en todo punto de su trayectoria, ¿por qué iban a estar obligados los otros? O sea, ¿qué está diciendo Kepler? Que si Marte tiene órbita elíptica, pues los demás planetas también deberían tenerla. Kepler formuló su resultado sobre Marte generalizándolo así: los planetas, no solo Marte, se mueven en trayectorias elípticas y el Sol ocupa uno de los focos de la elipse. Ese resultado se llama primera ley de Kepler. Ya lo veremos después. Primera ley de Kepler del movimiento planetario, y marca el nacimiento de la astronomía moderna. Después vendría una segunda ley, y al cabo de muchos años una tercera. Entre las 3 dicen todo lo que se podría desear saber acerca del movimiento de los planetas. Kepler, como vimos, era muy listo. En el asunto del movimiento de los planetas también intervino la ciencia. Todos los planetas tienen órbitas que se distinguen apenas de un círculo perfecto. Pero Marte no. Mercurio tampoco, pero su cercanía con el Sol era muy difícil observarlo con la precisión necesaria. Pues el Sol estorbaba en las medidas, ¿verdad? En las observaciones. Y Plutón tampoco. Recuerden que Plutón ya hasta, ni siquiera es, allá lo bajaron a planetoide. Pero en 1600... Apaguen sus micrófonos, por favor. 1600 años para que se supiera que existía Plutón. La órbita de Marte está un poco más alargada y por lo tanto es más difícil obligarla a ajustarse a un círculo y a hacerse de la vista gorda. Por más que uno trate de hacer cuadrar
las observaciones con un círculo no lo logrará, especialmente si uno tiene observaciones muy exactas como las de Tycho Brahe. ¿Qué hubiera sido de Kepler sin Tycho? ¿Y qué hubiera sido de Tycho sin su joven colaborador? Hoy recordamos al danés, sobre todo como el astrónomo, cuyas observaciones le permitieron a Kepler dar con sus primeras 2 leyes del movimiento planetario. ¿Qué está diciendo este párrafo? Que los dos son importantes para esta investigación. Kepler jamás hubiera llegado a sus conclusiones sin los datos de Tycho. Y Tycho, pues tal vez hubiera sido intrascendente a pesar de todas las investigaciones que hizo, ¿no? Kepler lo lanzó a la fama, pues se puede decir. Por eso está la estatua en Praga, en honor a ambos. Sin uno, pues no hubiera sido nada el otro. Se cuenta, leo la última parte de la lectura, se cuenta que en su lecho de muerte, Tycho repetía obsesivamente la frase: dejadme creer que no he vivido en vano. Gracias a Johannes Kepler, Tycho Brahe no vivió en vano. Aunque posiblemente no le hubiera gustado nadita saber que sus datos sirvieron a la larga para justificar plenamente la hipótesis heliocéntrica de Copérnico. Recuerden que Tycho no creía en esa teoría y los datos que él recabó contribuyeron para la teoría heliocéntrica. Pero sirvieron sus datos, no quedó en el olvido Tycho. Al tiempo que se afanaba en sus cálculos laberínticos, Kepler había ido escribiendo un libro acerca de sus investigaciones marcianas, al que se refería por su subtítulo Comentario sobre la estrella de Marte. Al final de la batalla, le dio a la obra su poco modesto título completo, La Nueva Astronomía. Y esa es la lectura. Ojalá y les haya gustado. Realmente me gustó mucho esto porque es un texto que reconoce a 2 grandes hombres que se complementaron, que coincidieron afortunadamente en el tiempo y se complementaron para lograr una investigación tan importante como las 3 leyes de Kepler. Ya después en otro video veremos las 3 leyes tal cual. Eso es todo por el tema. Muy bien. Bueno, dejo de compartir. Entonces, quiero un resumen de este video. Quiero su opinión. Quiero que me digan si piensan que fue importante que estos 2 hombres cooperaran, ¿verdad? Quiero que me digan qué les pareció la lectura. Recuerden que esto es parte de la tarea para entregar la semana entrante, ¿verdad? Pero vayan empezando a hacerlas. Y mañana tenemos de nuevo sesión a las 4:10, ¿verdad? 4:52. ¿Estamos de acuerdo? Y chequense el tiempo, me queda 1 minuto 20. Rápidamente, algo rápido, díganme. Yo, profesor, entonces hasta ahorita solo tendríamos 2 resúmenes para elaborar. Exacto, hasta ahorita. Mañana seguramente va a haber más y la semana que viene más. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí, gracias. Ya no puedo resolverles más dudas porque ya Zoom ya me está correteando. Dice que me queda menos de 1 minuto y no me gusta que se me corte a medias. Cualquier duda mañana, por favor, a las 4:10 nos vemos de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Jovencitos, Sí, profe. nos vemos Hasta mañana. luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profesor.